Hello, everybody, and welcome to B1 Week 20. Bienvenidos a la semana 20 del curso de B1. Este es nuestro encuentro semanal en lo cual practicamos lo que hemos visto durante la semana. Estamos viendo la última clase relacionada con el trabajo, el tema 5, pero como tenemos un poco de adelanto en el curso, vamos a aprovechar para mejorar nuestra pronunciación. So, hay que recordar que tenemos clase todos los viernes a las 12 y también a las 5. Estas clases están grabadas para que las puedas revisar en la plataforma. Now, let's see. We are going to take a look at pronunciation, la forma de pronunciar las palabras. La pronunciación es una batalla constante, porque hay que recordar que el inglés no es un idioma fonetical como el castellano. No se dice todas las palabras tal cual como se escriben. Y hay cosas que hay que aprender de memoria. Pero hoy lo que vamos a hacer es mirar los sonidos que nos cuestan pronunciar. La W es una. Would, would. Mucha gente dice good, good, en vez de would. La R blanda que tenemos en inglés, como red, en vez de red. Eso puede costar. Lo que tenemos que hacer es ver la forma de mejorar la pronunciación. So, what do? We need to think of it as a physical process. Hay que recordar que la pronunciación es algo físico, como entrenar, como hacer deporte, porque hay que saber cómo mover la boca, cómo mover los labios, cómo mover la lengua para que te salga bien el sonido. No estamos buscando perfección, pero estamos buscando una mejora constante. So, we learn pronunciation by doing it. We learn by using the sound, the word, the sentence, and repetition. Así que, si quiero mejorar mi sonido de la SH, por ejemplo, la diferencia entre la S con los dientes y la SH con los labios. Lo que puedo hacer es decir el sonido. Después una palabra. Sí, sí, sí. Después una frase. She saw the sheep. She saw the sheep. Después, repetición. She saw the sheep. She saw the sheep. She saw the sheep. Y de esta forma mejoramos la pronunciación. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que tenemos que practicar en plan entrenando, pero también cuanto más escuches, más vas a mejorar. Porque si te suena bien, pues vas a decirlo mejor. So listening will also help. Try shadowing. Lo que debes hacer es escuchar nuestros vídeos aquí en YouTube y también decir las palabras a la vez. Escuchas, dices las cosas a la vez. Escuchas, dices las cosas a la vez. Y de esta forma mejoras. So what should we be doing? Una buena forma de mejorar nuestra pronunciación es utilizar tongue twisters, que es nuestra forma de decir trabalenguas. Si utilizas un trabalenguas, nos va a ayudar. So let's start with the easiest one, Así que la forma más fácil de hacer esto. We can use the phrase like red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Por supuesto, eso es para mejorar nuestra R, ¿vale? Red. Lorry. Lorry. So, red lorry, yellow lorry. Empiezas con el sonido, la, las palabras, red, lorry. Después la frase, red lorry, yellow lorry. Lo dices lento y después lo repites más rápido. So, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Esto es porque es difícil, es un trabalenguas, hasta es difícil para los nativos. Es para practicar, para entrenar. Es una buena forma de hacerlo. Así que vemos algunos más difícil. It gets harder. Así que más difícil. Which wrist watches are Swiss wrist watches? Así que dices las palabras. Which watches Swiss. Después dices la frase lento. Which wrist watches are Swiss wrist watches. La primera W en wrist watches es muda, no se pronuncia. No es wrist, es wrist, como si fuese la R ese más. Después lo dices más rápido. Which wrist watches are Swiss wrist watches? Después lo dices repitiendo, ¿vale? Which wrist watches are Swiss wrist watches?
Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Y empezamos a evolucionar y vemos algunos más difíciles. So, the S sound and the sh sound. We have she sells seashells on the seashore. The shells she sells are surely seashells. Así que lo dices lento. Después más rápido. She sells seashells on the seashore. The shells she sells are surely seashells. Después, repetición. She sells seashells on the seashore. The shells she sells are surely seashells. She sells seashells on the seashore. The shells she sells are surely seashells. She sells seashells on the seashore. The shells she sells are surely seashells. Es difícil, pero es con la práctica. And it gets harder. Next one. G, g, g. We have a G sound, g, 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 que viene en la garganta, y también ch, 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 giants, ch, 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 giants, como si fuese la J. So, slowly. Great green giants go golfing on the growing green grass. After, faster. Great green giants go golfing on the growing green grass. Then, repetition. Great green giants go golfing on the growing green grass. Great green giants go golfing on the growing green grass. Great green giants go golfing on the growing green grass. You simply practice and review. Then, it gets harder. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Faster. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Pick, pickled, pickled. So careful with these sounds. Now, repetition. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Como he dicho antes, hasta es difícil para los nativos. Por eso entrenamos y practicamos. Lo decimos de niño y nos ayuda mucho. Next. The most difficult one. Lo más difícil. Y eso es uno de mis favoritos. Me encanta. How much wood a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? ¿Cuánta madera lanzaría un castor si pudiese lanzar madera? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Now, wood, madera, wood, como ia, lo que haría, se pronuncia igual. Es un homófono. Quiere decir que son dos palabras que se escriben distinto, significan distintas cosas, pero se dicen igual. So, slowly, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Faster, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Note que pongo un ritmo. Si pone un ritmo es más fácil. Repetition. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Si alguien me preguntara en una entrevista de trabajo, ¿sabes inglés? Yo contestaría con esta frase. Y eso demuestra que sí. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? No es would, ni es cool, ni much, ni chuk. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Chuck, el verbo es lanzar. Woodchuck es el nombre del animal. So, what have we learned? Summary. How can we improve our pronunciation? The key is to listen and repeat, and also to train. Si entrenas, escuchando, entrenas, repites los sonidos, las palabras, las frases, la repetición, pues mejorarás la pronunciación. La clave es ponerte a ello. Debes seguir nuestros vídeos de Instagram y YouTube aquí con el código QR para mejorar. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, me enviáis un correo, un email o un WhatsApp a este número. So, thank you very much, everyone. See you next time. Bye.